El proceso de construcción. La construcción se inicia en 1163. A lo largo del proceso, la construcción, incluyendo modificaciones, duró hasta mediados del siglo XIV. Fueron varios los arquitectos que participaron en el proyecto, enclareciendo este factor las diferencias artísticas presentes en el edificio. En 1182 el coro ya prestaba servicios religiosos, y durante la transición entre los siglos se incluyó la nave. Al inicio del siglo XIII arrancan las obras de la fachada oeste con sus dos torres, extendiéndose a mediados del mismo siglo. Los brazos del transepto, de orientación norte-sur, fueron modificados en 1250 a 1262 bajo la supervisión de los arquitectos Chiles y Pierre. Simultáneamente se levantan otras catedrales a su alrededor en un estilo más avanzado dentro del gótico. Datos arquitectónicos. La planta está demarcada por la formación en cruz latina orientada a occidente, de eje longitudinal acentuada y no perceptible desde el exterior. La cruz está incrustada en el edificio, envuelta por un doble deambulatorio que circula por el coro de la cabecera, al este, y se prolonga paralelamente a la nave, dando lugar así a 4 naves laterales. El proceso de construcción. La construcción se inicia en 1163, reflejando influjos de la abadía de Saint-Denis, subsistiendo aún dudas en cuanto a la identidad de quien habría colocado la primera piedra, el obispo Sully o el papa Alejandro III. A lo largo del proceso, la construcción, incluyendo modificaciones, duró hasta mediados del siglo XIV. Fueron varios los arquitectos que participaron en el proyecto, esclareciendo este factor, las diferencias estilísticas presentes en el edificio. En 1182, el coro ya representaba servicios religiosos y, durante la transición entre los siglos, se concluyó la nave. Al principio del siglo XIII arrancan las obras de la fachada oeste con sus dos torres, extendiéndose a mediados del mismo siglo. Los brazos del transepto, de orientación norte-sur, fueron edificados de 1250 a 1263 bajo la supervisión de Jean de Chelles y Pierre de Montreuil. Simultáneamente se levantaron otras catedrales a su alrededor en su estilo más avanzado dentro del gótico: la catedral de Chartres, la catedral de Reims y la catedral de Amiens. Datos arquitectónicos. La planta está demarcada por la formación de cruz latina orientada al occidente, de eje longitudinal acentuado y no perceptible desde el exterior. La cruz está incrustada en el edificio, envuelta por un doble deambulatorio que circula por el coro en la cabecera y se prolonga paralelamente a la nave, dando lugar así a 4 naves laterales. Datos arquitectónicos. La planta está demarcada por la formación en cruz latina orientada a occidente, de eje longitudinal acentuado y no perceptible. Desde el exterior, la cruz está incrustada en el edificio, envuelta por un doble deambulatorio que circula por el coro en la cabecera, al este, y se prolonga paralelamente a la nave, dando lugar así a 4 naves laterales. Planta cruciforme de 5 naves y doble deambulatorio. Tiene una superficie de 5.500 metros cuadrados, 4.800 metros interior. Su nave principal es de 60 metros con un transepto de 48 metros de longitud y 14 de anchura. Su altura mide 43 metros. Tiene 2 torres de 69 metros de altura, cuenta con una aguja de 96 metros y con un campanario de 69 metros. Su longitud en general es de 127 metros y su anchura de 48 metros. Modificaciones posteriores. La catedral fue alterada sustancialmente a finales del siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, principalmente en la zona este, en la que sepulcros y vidrieras fueron destruidas para ser sustituidos por elementos más al gusto del estilo artístico de la época, el barroco. Así, entre 1630 y 1707
el gremio de orfebres de París encargó un cuadro al año a artistas como Laurent de la Hrie o Sébastien Verdon. Se reunieron 77 pinturas de gran formato, que luego se dispersaron en fechas recientes. Regresó al templo de una docena de dichas obras. En 1793, durante la Revolución Francesa, más elementos de la catedral fueron destruidos y muchos de sus tesoros robados, acabando el espacio en sí por servir de almacén para alimentos. En 1804, Napoleón Bonaparte se corona a sí mismo emperador en la catedral. Entre las modificaciones que se hicieron están la inserción de gabletes en las ventanas, el rosetón sur enteramente nuevo, el cambio de la piedra de los arbotantes por piedra nueva, la reconstrucción de todas las capillas interiores y altares, la colocación de estatuas en la Galería de los Reyes, parcialmente destruidas durante la Revolución Francesa. También se añadieron a la catedral numerosas gárgolas que configuran una de sus imágenes más características. Además, se planeó un aislamiento de la catedral, derribando todos los edificios de los alrededores. En 1871, con el corto ascenso de la Comuna de París, la catedral se vuelve nuevamente telón de fondo de las turbulencias sociales, durante las cuales casi fue incendiada. En 1965, como consecuencia de las excavaciones para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la plaza de la catedral, se descubrieron catacumbas que revelaron ruinas romanas de la catedral merovingia del siglo VI y de habitaciones medievales. Ya más próximo a la actualidad, en 1991, se inició otro proyecto de restauración y mantenimiento de la catedral con una duración prevista de 10 años. La fachada presenta un conjunto proporcional reduciendo sus elementos a lo esencial, aunque con gran riqueza de detalles. La fachada presenta 3 niveles horizontales y está dividida en 3 zonas verticales por los contrafuertes ligeramente prominentes que unen una verticalidad los 2 pisos inferiores y refuerzan los picos de las 2 torres. En la organización de la fachada, que sigue un patrón jerárquico y geométrico, se pueden distinguir la torre norte, la torre sur, la galería de las quimeras, el rosetón occidental, la galería de los reyes y las puertas de acceso. Puerta del lado norte, puerta de la Virgen, puerta del lado central, puerta del juicio final, puerta del lado sur, puerta de Santa Ana. Sobre las puertas de la fachada se encuentra la galería de los reyes formada por 28 estatuas que representan a los reyes de Judea e Israel. Durante la Revolución Francesa, dichas estatuas fueron destruidas con su mayor parte debido a que se creía que representaban a los reyes de Francia, por lo que las estatuas actuales son réplicas de las originales, parte de las cuales pueden verse en el Museo Cluny. Las torres tienen 69 metros de altura, la torre sur contiene la famosa campana Emmanuel. El interior de la catedral, destacada por su luminosidad, gracias a los amplios ventanales que se abren en la cabecera, el claristorio, el triforio y las naves laterales. El gran origen de la audacia suponen los pilares cilíndricos que separan los espacios de las naves, en contra de lo que se hizo después en la mayoría de los edificios góticos, que diseñaron a modo de columnas gigantes sin hacer o columnillas adosadas. Las bóvedas y tracerías, los ventanales muestran diseños simples, como corresponde a la fase inicial del gótico, en los cuales fueron proyectados. La decoración de los capiteles en juntas y demás espacios también responde a la sencillez heredada de la tradición cisterciense y predominan en ellos los elementos vegetales. La mayor parte de las vidrieras fueron colocadas durante las sucesivas restauraciones que se realizaron desde el siglo XIX. El tesoro de la catedral guarda algunas reliquias relacionadas con la pasión de Cristo, la corona de espinas, un fragmento de la Vera Cruz y uno de los clavos que sirvió para la crucifixión. Estas presas sacras fueron compradas por el rey Luis IV al emperador de Constantinopla.
El 19 de agosto de 1239, el rey en persona llevó las reliquias a Notre Dame, mientras se construía el edificio adecuado para ellas, lo que sería Sainte-Chapelle. Durante la Revolución Francesa, las reliquias fueron llevadas a la Biblioteca Nacional tras el Concordato de 1801. Se entregaron a la custodia del arzobispo de París, que las depositó de nuevo en la catedral el 10 de agosto de 1806.